Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 22 de febrero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Sandra Cuevas, ave de tempestades. Una de tantas razones por las que la alcaldesa Sandra Cuevas no es confiable, ni para la Alianza Va por la Ciudad de México, ni para Morena, y tampoco para un amplio sector de Movimiento Ciudadano, es la falta de firmeza en sus posiciones y definiciones políticas. Por eso hay hasta quien la llega a comparar con Donald Trump, toda proporción guardada, quien cuando era presidente podía lanzarse contra alguien por la mañana en su cuenta de Twitter y ya por la tarde alabarlo. En otras palabras, Cuevas es un ave de tempestades. Un ejemplo, el lunes mandó al Congreso de la Ciudad de México su solicitud de licencia para separarse del cargo de la alcaldía y así competir, aunque sea de forma testimonial, por un escaño en el Senado de la República vía el partido Movimiento Ciudadano. Al día siguiente, el martes, retiró esa petición. Hasta el cierre de esta columna no la había vuelto a presentar. El anuncio de que será candidata de MC generó fuerte división al interior de ese partido porque personajes como Patricia Mercado consideran que resta en vez de sumar. Cuevas no tiene ni la más remota posibilidad de ser senadora, ni aunque fuera en la primera fórmula porque MC será tercer lugar en la Ciudad de México. En el peor escenario, la oposición ocupará ese segundo lugar y el escaño será para la priista Cintia López Castro. La segunda fórmula opositora la encabezará la periodista Verónica Juárez. Es muy probable que los más felices de que Cuevas se vaya a una candidatura son los habitantes de la Cuauhtémoc, que enfrentan falta de atención de servicios, desde la falta de poda de árboles, arreglo de banquetas, baches en vías secundarias, desasolve, agua potable. Ante esta crisis, ven escándalos y frivolidad de su alcaldesa, que sus guaruras golpean ciudadanos, que fantochea con vehículos caros no aptos para la Ciudad de México, que reparte dinero, que se atavía con ropa y accesorios que rebasan los 200,000 pesos. Al final, ave de tempestades, el de Sandra Cuevas fue el primer caso en que el titular de alguna alcaldía o su equivalente, delegado, enfrenta durante su mandato un proceso penal. Fue por golpear a 2 policías de la auxiliar. Ese hecho generó otra falta de confianza sobre Cuevas. Fue defendida a ultranza por los alcaldes panistas Lía Limón y Mauricio Tabe y Santiago Taboada, gracias a lo cual no fue ingresada a prisión y logró permanecer en el cargo. Pero le faltó gratitud, no porque haya ambicionado ser la candidata de oposición a la jefatura de gobierno, sino por su reacción al no ser, junto con el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, armó un show mediático para reventar a la oposición. Esperaban que Morena le diera alguna candidatura, pero topó con pared, precisamente porque no es confiable. A pesar de hecho, todavía intentó volver a la Alianza Va por la Ciudad de México para ver si aunque sea rescataba una diputación federal que le concediera fuero. Enfrentó un rotundo no, ante lo cual amenazó a Taboada que se va a encargar de que no sea jefe de gobierno. Hoy, todo apunta a que la candidatura para Cuevas es una salida más o menos digna de la alcaldía, para que la gente del senador Ricardo Monreal, su padrino político, se encargue de cerrar la administración y, de pasadita, ayude a la causa de Morena en la elección del 2 de junio. Apostamos triple contra sencillo que Cuevas terminará peleada con MC. Lo veremos. En tercera persona,
por Héctor de Mauleón, que se publica en el periódico El Universal. Saldívar, un efecto corruptor de la independencia judicial. El presidente López Obrador reconoció ayer que cuando Arturo Saldívar fue ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, él le pidió intervenir en ciertos procesos judiciales para influir en las decisiones de los jueces. Cuando estaba Saldívar, confesó el presidente, se hablaba con él y él, respetuoso de la autonomía de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Lamentó que con Norma Piña no fuera igual. Él ayudaba, recalcó el presidente, quien aseguró que si Saldívar siguiera en el cargo, Emilio Lozoya Austin no hubiera continuado con su proceso penal en prisión domiciliaria, ni se hubiera dado la orden de desbloquear las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Gálvez, esposa de Genaro García Luna. Sí, y muchos otros casos, si hubiera estado Saldívar, remató AMLO. La barra mexicana, Colegio de Abogados ACEP, reprobó de inmediato las injerencias del mandatario en el Poder Judicial a través del entonces ministro presidente, quien hace poco se retiró del cargo para sumarse a la campaña de la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. Las acciones descritas por el presidente de la República en su conferencia del día de hoy implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, expresó el presidente de la barra, Víctor Olea Peláez, en un comunicado. Reprobamos el conflicto de intereses entre el ministro Arturo Saldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual subraya la ausencia de valores éticos por parte del Ejecutivo Federal y representan un ataque deliberado a la independencia judicial, se lee en el documento. La candorosa confesión de AMLO, de acuerdo con juristas y magistrados consultados, implica evidentes violaciones a la Constitución, artículo 109, así como el delito de tráfico de influencias, contemplado en el artículo 221 del Código Penal Federal y cometido por el servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión. Involucra delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos que conozcan de negocios para los cuales tengan impedimento legal, contemplado en el artículo 225, e involucra por parte de Saldívar, tanto como de los jueces a los que presionó, una violación al Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que los obliga a juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. El mismo código obliga a los juzgadores a rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, y los obliga a denunciar cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia. En su parte medular, el Código de Ética del Poder Judicial exige que los juzgadores se abstengan de recomendar, insinuar o sugerir con un fin ilegítimo el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial. AMLO metió en un verdadero embrollo a su cómplice en el Poder Judicial. Saldívar podría ser inhabilitado para ocupar un cargo público. El consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, Miguel Alfonso Mesa, anunció que presentará hoy una denuncia en contra de Saldívar por litigar a favor del presidente y violar tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o comisiones que implicaron subordinación indebida respecto de alguna persona, del mismo u de otro poder,
al inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competen a otros órganos del Poder Judicial, y al no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función judicial en el desempeño de sus labores. Artículo 110 de la Ley Orgánica. De acuerdo con Mesa, obran en su poder testimonios de funcionarios judiciales que fueron presionados por Saldívar desde el Consejo de la Judicatura para fallar litigios en favor del presidente. Entre esos casos se encuentran quienes giraron amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Según dichos testimonios, Saldívar presionó al juez y a 3 de los magistrados que resolvían estos asuntos. Solo uno resistió dichas presiones: Jorge Arturo Camero Ocampo. Las represalias no tardaron en llegar. El 19 de octubre de 2019, Saldívar anunció que el magistrado había quedado suspendido por supuesta corrupción. Esta, sin embargo, nunca se comprobó. Camero falleció poco después, víctima de cáncer. La confesión del presidente López Obrador abre una puerta para que se combatan todos los actos judiciales en que éste haya intervenido por sí o por interpósita persona. Los expertos consultados aseguran que los delitos admitidos por el presidente de la República obligan a que los órganos de control de la Suprema Corte de Justicia inicien una investigación a fin de determinar quiénes fueron los jueces a los que presionó Saldívar por órdenes del Ejecutivo. Aseguran que también se han abierto una puerta que podría llevar al mismo López Obrador a un juicio político. Con unas cuantas frases, AMLO colocó a su Saldívar, su paje, su peón, en el centro de un efecto corruptor de la independencia judicial. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El paje de Palacio. El golpe le llegó al ministro Arturo Saldívar de donde menos lo esperaba. En la mañanera de ayer, el presidente quiso ponerlo como ejemplo de la colaboración entre poderes, pero acabó exhibiéndolo como mayordomo de Palacio. López Obrador reveló que cuando Saldívar presidía la Suprema Corte, respetuosamente interveníamos para evitar que los jueces dejaran en libertad a delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado. Dijo textual: se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia y en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Él ayudaba. Llegaba la señora Piña y dice: los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran porque así tienen fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades como si se tratara de una mafia. Ya encarrerado, dijo que si hubiese estado Saldívar en la presidencia de la Suprema Corte, difícilmente le descongelarían las cuentas a la esposa de García Luna y que hasta podría haber hecho algo para que Emilio Lozoya no saliera de la cárcel. Las palabras del presidente provocaron que el mundo se le viniera encima al exministro Saldívar. Fue tendencia en la red X, donde no lo bajaron de lacayo. La barra mexicana de Colegio de Abogados reprobó de inmediato las injerencias del presidente López Obrador hacia el Poder Judicial de la Federación a través del entonces ministro presidente de la Suprema Corte. Las acciones descritas por el presidente en su conferencia de hoy implican una intervención directa en procesos judiciales, por lo que constituyen una clara violación a los principios de independencia y de autonomía del Poder Judicial. Más adelante, la barra mexicana de abogados condenó el conflicto de interés entre Saldívar y López Obrador y subrayó la ausencia de controles éticos por parte del Ejecutivo Federal. El tema llegó a la tribuna de la Cámara Alta en voz de Germán Martínez, integrante del llamado Grupo Plural. Arturo Saldívar
no se comportó como ministro de la Corte, se comportó como un paje de la Corte de Palacio Nacional, dijo el legislador. Previamente, en declaraciones a la prensa, el senador plural hizo notar que mientras Saldívar estaba en la presidencia de la Suprema Corte, los jueces actuaban por consigna. Repudió vivir en un país con jueces de consigna. Los jueces deben resolver estrictamente conforme a la ley y los ministros revisarles la tarea a los jueces, puntualizó. Ya que estamos, hoy se elige al consejero de la Judicatura Federal que sustituirá a Alejandro Sergio González Bernabé. Hay ya una terna que el Pleno de la Suprema Corte eligió el pasado 19 de febrero. Está integrada por los magistrados José Alfonso Montalvo, Carlos Ronzón Sevilla y Arturo César Morales. Para elegir la terna, cada uno de los 11 ministros votó por 3 candidatos de un grupo de 36 aspirantes. Como favorito parte el magistrado Montalvo. Obtuvo 9 votos en la elección de la terna. Ronzón alcanzó 6 votos y Morales otros 6. Ricardo Monreal no comparte las descalificaciones lanzadas por López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum en contra de los ciudadanos que se manifestaron el domingo en defensa de la democracia. Los llamaron hipócritas, corruptos disfrazados de democracia y otras linduras. Dijo, en distintas ocasiones he expresado que la marcha del domingo es simplemente un gesto de normalidad democrática, una decisión de un grupo de mexicanos y mexicanas que expresaron su sentir en el Zócalo. No emito ninguna opinión negativa. Creo que ellos tienen el derecho a expresarse. Es uno de los elementos que debe de considerarse en el país, la libertad y el derecho a expresarse. Me quedo con eso. Después de escuchar a Monreal, recordé palabras que le encantan a López Obrador. Tengan para que aprendan. Lo primero que brinca en las listas pluris de Morena para candidatos a diputados y senadores es el nombre de José Ramiro López Obrador. El hermano del presidente es candidato a diputado por la circunscripción 3. Me puse a buscar en Google la combinación AMLO-nepotismo. Apareció una nota de la jornada fechada en Hermosillo, Sonora, el 11 de febrero de 2022. El diario cita al presidente. No vamos a permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni nepotismo, ni ninguna de esas lacras. Ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos. Ninguno de mis familiares. ¿Entonces lo de José Ramiro fue la suerte? Es pregunta. En las listas de los premiados en la tómbola de Morena aparecen también Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas, Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, y Rafael Barajas, el Fisgón, entre otros. Aviso a los que dieron por hecho que el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ojo Germán Martínez, sería candidato de Morena al Senado. Ni del Mazo, ni Alejandra del Moral van a ser candidatos de Morena, dijo nada menos que Mario Delgado, presidente nacional de ese partido. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. De 50,000 desaparecidos, solo le interesa uno. De cerca de 50,000 desaparecidos no localizados en el gobierno de López Obrador, a él solo le interesa uno. Un general mexicano que desapareció en una isla panameña en el siglo XIX, para lo que ha organizado una expedición naval en su búsqueda. Le doy los datos. En el sexenio de Felipe Calderón se dispararon los desaparecidos que Vicente Fox en 2006 le había dejado en 811 a 17,054. Con Enrique Peña Nieto saltaron a 34,557. Y en lo que va del gobierno de López Obrador, sumaron 48,579. Y hablo
de desaparecidos no localizados porque el registro oficial indica que en su gobierno el total de desaparecidos fue de 128.149 personas, de las que el mismo gobierno localizó a 78.600, 61% del total, quedando en 48.579 los no localizados. Pero eso no le interesa al presidente, y destaca solo su reclamo público de que era imposible que en la era de Calderón hubieran menos desaparecidos que en la suya, por lo que mandó revisar el método del conteo. Pero las cifras oficiales siguen al alza. En medio de esta crisis de desaparecidos, cuando se ha negado a recibir a familiares, su prioridad es uno solo: el general Catarino Erasmo Garza Rodríguez, que desapareció en el siglo XIX en la isla de Bocas del Toro, Panamá, y del que escribió un libro. Ante esta prioridad de Estado, ordenó una expedición con dotación de 80 marinos en un buque de la Armada de México, acompañado de 11 especialistas en búsquedas de gobernación y 2 de relaciones exteriores para buscar a dicho desaparecido hace 2 siglos. La misión inició el pasado día 19 y durará hasta el 16 de abril, 2 meses. Esta es su prioridad. De casi 50.000 desaparecidos en su gobierno, solo le interesa uno, de hace 200 años y en una isla panameña, lo que retrata el momento por el que atraviesa. Retales: 1. Monto. Y un dato más: a esos casi 50.000 desaparecidos no localizados hay que añadir los más de 179.000 homicidios al día de hoy. Y ya si sumamos a los 800.000 muertos por COVID, estamos hablando de más de 1 millón de víctimas en su República del Amor, en los proclamados tiempos estelares de la 4T. 2. Aguas. La última versión oficial de la crisis de agua en Ciudad de México viene del gobierno central. Afirma Martí Batres que la culpa de la escasez de agua es de los conservadores. No podía ser de otro modo. Olvida que el grupo de López Obrador gobierna la capital del país desde hace más de cuarto de siglo, 1997, y estamos en 2024. ¡Ah, qué pinches conservadores! Y 3. Saldívar. López Obrador reveló ayer que en los tiempos de Arturo Saldívar, presidente de la Corte, él intervenía, dijo, para resolver asuntos de jueces, lo que desmiente su discurso en 2018 de que no intervendría en ninguna decisión del Poder Judicial. Al que deja en evidencia es al exministro. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el diario 24 Horas. MC se quiere suicidar. El partido Movimiento Ciudadano, que se ofrece como la alternativa de cambio en la política, ahora corre el riesgo de perder su registro como partido nacional, no solo por la mala elección de su candidato presidencial, sino por los fichajes que rechazan hasta los propios militantes. Si ya arrastraba un déficit de respaldo por la elección de Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial, un casi desconocido en todo el país, salvo en la Ciudad de México, donde ha desarrollado su carrera, sumar a Sandra Cuevas y al actor Roberto Palazuelos como candidatos al Senado, le representará otro lastre. Cuevas es bien conocida por sus excentricidades. La última fue realizar un evento casi grotesco en la Arena México para anunciar la creación de una asociación política que dijo sería convertida en partido político en 2026. La fantasía le duró unos días, cuando comprobó que fundar un partido no era como subirse a su moto y que la siguieran sus matraqueros. Sobre Palazuelos, la historia es mucho más crítica y con elementos para considerar que el MC se quiere suicidar. Palazuelos había intentado ser candidato a la gubernatura de Quintana Roo por MC, pero la exhibición de un video en el que confiesa haber disparado a un sujeto
en defensa propia, terminó con sus aspiraciones. Ahora pretende llegar al Senado por la vía plurinominal. Parece que Dante Delgado no entendió el mensaje que hace 2 años le mandó la ciudadanía, o de plano su partido está anoréxico de personalidades que tiene que recurrir al reciclado, pero no de los mejores. Ayer, Lisbeth Romano denunció a Palazuelos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum que el actor se apropió ilegalmente y que ha explotado como hotel y restaurante. La denuncia de la señora Romano establece que Palazuelos la engañó, y también a un juez de la Ciudad de México, haciendo pasar a su empresa Unión Samática SADCB como titular agraria del terreno. Sin embargo, el Registro Agrario Nacional determinó que es falso que dicha empresa sea titular del terreno. La delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo informó que después de una revisión en los archivos y sistemas registrales, no se encontró registro de la inscripción de alguna acta de asamblea de ejidatarios, en la que el núcleo agrario haya aprobado la asignación de la parcela número 1746 a favor de Roberto Palazuelos Bandiuk o a la empresa Morales Yumcax SADCB y Unión Samática SADCB. ¿Y se enteró Dante? Que alguien le avise. El magistrado José Alfonso Montalvo Martínez resultó el mejor calificado en el examen para ser consejero de la Judicatura Federal, en sustitución del actual consejero Alejandro Sergio González Bernabé. Montalvo Martínez, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro, con más de 25 años dentro del Poder Judicial de la Federación, donde ha sido juez y magistrado, y desde febrero de 2023 se desempeña como secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Obtuvo 9 de 11 posibles votos en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se definirá quién ocupará el cargo. Por cierto, el INAI reconoció ayer al Consejo de la Judicatura Federal por su plataforma de sentencias relevantes, la cual consideró como una práctica de transparencia proactiva. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. ¿Por qué se fue de golpe la fiscal de Guerrero? De manera inesperada y sin dar ninguna explicación públicamente, la fiscal de Guerrero solicitó una licencia de 6 meses sin goce de sueldo en medio de la peor crisis de violencia y narcopolítica que vive el Estado. Para Sandra Luz Baldovino Salmerón, la exfiscal guerrerense, la tercera fue la vencida. Ella no forma parte del grupo político de Félix Salgado Macedonio, el senador morenista y papá de la gobernadora, quien es el mandamás en el Estado. Salgado Macedonio quería poner de fiscal a su operador Ludwig Reynoso, el tristemente célebre funcionario que brindaba e inauguraba en Acapulco un foro minero la misma noche que el huracán Otis ya estaba encima del puerto. Pero no lo dejaron y lo tuvo que colocar en la Secretaría de Gobierno Estatal. La Fiscalía quedó encomendada al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, quien para intentar pacificar el Estado, mandó a la teniente coronel Sandra Luz Baldovino Salmerón, especializada en justicia militar. Así que cuando llegó al cargo y le pidieron reportarle a la gobernadora y a su papá, ella se negó y les dijo que su jefe era el general secretario. Esa fue la primera. La segunda fue más grave. Según me revelan fuentes de primer nivel en el Estado, le pidieron cerrar las carpetas de investigación por acoso y abuso sexual en contra de Félix Salgado Macedonio. Querían desactivar los casos que han descarrilado la carrera política del senador morenista. La fiscal se negó a cancelar los expedientes y entró de nuevo en choque con quien manda en Guerrero. La tercera, que fue la vencida,
fue la consecuencia natural de la creciente desconfianza. Le pidieron que avisara a las autoridades estatales de los operativos que iba a realizar. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Su respuesta, según fuentes informadas en el Estado, radiografía la desconfianza en el grupo morenista que tiene a Guerrero en el puño. Si les digo dónde voy a hacer los operativos, me van a terminar matando a mí. Cuentan que la gobernadora Evelyn Salgado pidió al presidente AMLO la cabeza de la fiscal y él se la concedió tras platicarlo con el general secretario. En el camino, Guerrero se ha vuelto el símbolo del control del crimen organizado sobre una sociedad. Por días, las ciudades más importantes del estado, Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Ixtapas y Guatanejo, Iguala, se han vuelto pueblos fantasma porque la gente no sale de su casa por miedo. El transporte público no funciona por las amenazas de extorsión y cierran escuelas y comercios. En un municipio dieron armas a niñas y niños para que la hicieran de policías. Hay drones atacando poblaciones. Apenas antier mataron a 17 en un mismo episodio. El líder del cártel de los Ardillos da una entrevista contando cómo López Obrador recibió financiamiento del narco y cómo las autoridades morenistas que actualmente gobiernan en Guerrero también. Ya tuvo que entrar la iglesia a negociar la paz con los líderes criminales. Y el presidente López Obrador reconoció antier que, con tal de no enfrentar a los criminales, dio la orden a la Guardia Nacional de permitir que una organización criminal tomara Chilpancingo, ni más ni menos que la capital del estado. De ese tamaño es el pacto. Y ya vienen las elecciones. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 22 de febrero de 2024. Tenga usted un excelente día, cuídese mucho, lo invito a que se mantenga informado a lo largo del día a través de nuestro sitio en www.cconoticias.info. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.